Okay, considering that we have a relatively packed agenda, I suggest that we join, and people who join a bit later can always jump in during the presentation. Before we start, I just want to remind everyone that this webinar is conducted both in English and in Spanish with live interpretation. So you can select your preferred language using the interpretation settings at the bottom of your screen. Este seminario se llevará a cabo en español e inglés con interpretación simultánea en vivo y puede seleccionar su idioma de preferencia en la configuración de interpretación en la parte inferior de su pantalla. And if you have any questions, you can write them in the chat so the interpretation support team can also help you. That's just to set the scene, and also since to help the interpreter, we should make sure not to speak on top of each other to make sure they can translate live. So thank you very much for joining today's webinar on unlocking the potential of black soldier fly technology in the Latin America and Caribbean region. My name is Camille Taon, and I will be hosting this event. So the agenda for today's meeting, it will be 1 hour and a half. The first part will be opening remarks by myself and my colleague Jordi Pon from UNEP. And then we will move to an introduction to the BSF technology by Ervik from Carbon Turnaround. And then the goal of this meeting is also to understand practical case studies from BSF in the region. And Gerardo will present BSF project in Paraguay and Uriel in Peru. We will then do the Q&A. So if you have any questions, bear in mind that we will only respond at the end, but you can also write your questions in the Q&A feature of Teams so we can make sure to respond at the end, and then the closing remarks. So that's the agenda for today. And I also want to let you know that the meeting is recorded. So just so you know. And as I mentioned, so I work for the Climate and Clean Air Coalition, which is hosting this meeting together with UNEP. And for those who are not familiar with the CCAC, it's a partnership convened by United Nations Environment Programme. And we bring together more than 200 countries and organizations to reduce short-lived climate pollutants. So it includes methane and black carbon, which are really major drivers of near-term climate change and air pollution. And in the waste sector, methane is really one of our top priorities. And in this, organic waste really makes up a significant share of municipal waste. And when it's sent to landfills and dump sites, it generates large amounts of methane. But what we saw is that this challenge is also presenting a major opportunity, because if it's managed differently, organic waste can become a valuable resource within a circular economy. And this is where black soldier flies, or BSF, technology becomes especially promising. And at the CCAC, our Technology and Economic Assessment Panel, that we call TEEP, has identified BSF as one of the most promising, but yet underfunded solutions for reducing methane from organic waste. And my colleague Eric will go a bit more in detail around this, but BSF larvae can quickly convert waste into valuable products, which creates both environmental and economic benefits. And this is really why the CCAC is investing in this area. And for example, to the BUGS projects that led by Africa Circular with my colleague Piotr on the line, EWAG and Carbon Turnaround. And the CCAC is supporting BSF implementation in Africa. So for this project in Cote d'Ivoire, Ethiopia, and Uganda, which help to demonstrate to policymakers and practitioners the potential to reduce emissions, strengthen the food system, and also create green jobs. So it's really a holistic approach. And those lessons are highly relevant for the LAC region, where many countries face growing waste management challenges and high organic waste volumes, while also having pressure to reduce methane emission.
So what we will see today is really how BSF can offer an opportunity to address those challenges and also support circular economy development and local livelihoods. And it's also timely in the context of the new regional cooperation program that my colleague Jordi on the line will discuss a bit more in details with you. The floor is yours, Jordi. Thank you very much, Camille. Welcome all. Taking advantage of the interpretation, I will shift to Spanish also, addressing the Latin American audience today. Así que buenos días a todos. Pues un placer saludarles también desde el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Oficina para América Latina y el Caribe. Y como mi colega Camille estaba introduciendo, esta temática es sumamente relevante para la región, teniendo en cuenta el nuevo programa de cooperación regional sobre reducción de emisiones de metano de los residuos orgánicos y cierre de basurales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado por todos los países o todos los ministros de ambiente de América Latina y el Caribe el pasado año, y es un programa que establece una visión ambiciosa para que de aquí a menos de 15 años, del 2040, los países de la región pues hayan reducido significativamente las emisiones de metano del sector de residuos, hayan evitado ya la disposición de residuos orgánicos en las instalaciones de disposición final y cerrado progresivamente ya todos los basurales. Esto es importantísimo para la región, teniendo en cuenta de que aproximadamente el 45% de los residuos municipales todavía se gestionan de manera inadecuada en sus sitios de disposición final. Tenemos identificados prácticamente más de 10.000 basurales activos y la fracción orgánica representa aproximadamente en promedio la mitad. Por lo tanto, hay un gran potencial para estas soluciones de recuperación innovadoras que son urgentemente necesarias. Y en este contexto, la tecnología que hoy se va a presentar es una de las actividades concretas. De hecho, es una de las soluciones que el programa plantea como que ya están disponibles, que ya están probadas y por tanto hay que escalarlas, hay que financiarlas, hay que promoverlas y entenderlas a profundidad, como es lo que se plantea en el día de hoy, por todos los beneficios que se van a ir plasmando. Así que reforzar ese mensaje es sumamente pertinente y contextualizable en el marco de este programa y como una solución al alcance para los países. Back to you, Camille. Thank you. Thank you very much, Jordi. And after this introduction, we hope today's discussion help you explore the potential of BSF in the region. And I will hand over to Ervik for a presentation and introduction of BSF. Ervik, the floor is yours. Thank you very much. Muchas gracias, Camille. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver la pantalla bien? Sí, perfecto. Perfecto. Ya, listo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme para dar esta presentación. Voy a mostrar un poco la agenda de lo que quiero conversar con ustedes. La idea es dar una idea general del potencial de la mosca solar de negro, de los modelos de negocios, expertise, la necesidad, por qué es necesario y por qué es una solución muy adecuada para la región de América Latina, y también hablar un poco de una hoja de ruta para implementar la mosca solar negro en un nuevo mercado. Entonces, bueno, mi nombre es Ervik Agosnik, soy austríaco, pero también tengo residencia chilena. Carbon Turnaround es una consultora trabajando en proyectos de economía circular con un enfoque muy fuerte en temas de gestión de residuos, valorización de residuos. Trabajamos con diferentes tecnologías y la mosca solar negro es uno de nuestros enfoques. Y cubrimos desde suministro, selección de tecnología, cumplimiento normativo, desarrollo de mercados, todo el aspecto que es necesario para la implementación de soluciones de este tipo. ¿Por qué necesitamos esta valorización de residuos orgánicos? Como ya mencionaron mis colegas en los comentarios anteriores, el metano es un gas de efecto invernadero muy, muy potente y muchas veces
no se subestima la contribución del metano, pero contribuye más a 30% al calentamiento actual. Entonces, es un gas de efecto invernadero muy importante y una reducción tiene un efecto muy rápido. Entonces, es algo muy importante que reducimos también emisiones de metano. En América Latina hay un desafío grande con rellenos sanitarios. En los últimos años descubrieron que muchos rellenos sanitarios en la región contaminan mucho por emisiones de metano, por mediciones satelitales y en los últimos años se mejoraron estos métodos para medir estas emisiones y cuando vimos todos los rellenos sanitarios a nivel global, una gran cantidad de rellenos sanitarios que emitan más se concentran en América Latina. ¿Y por qué es eso así? Son diferentes razones. Una es la fracción orgánica es relativamente alto, por lo menos 50%, en algunos casos incluso hasta 70%. Tenemos también ciudades muy grandes y tenemos estos mega rellenos donde se concentran muchos residuos. Y también tenemos sistemas de captura de gas de rellenos que muchas veces están mal diseñados, primero. Y segundo, muchas emisiones pasan antes que se instalan estos sistemas de captura de metano. Entonces se pierde. Entonces, en el mejor caso se puede 50, máximo 60% de las emisiones se puede capturar de un relleno sanitario, los otros se emiten. Y también un fenómeno interesante es que justamente los rellenos que mejor están gestionados tienen más emisiones porque se compacta los rellenos, se cubre con coberturas y eso genera las condiciones anaeróbicas que provocan las emisiones. Entonces, la mejor gestión de rellenos sanitarios, por supuesto, es muy, muy importante, pero en el futuro va a ser importante que no llegan tantos residuos orgánicos a los rellenos, residuos orgánicos a los rellenos sanitarios. Hay que evitar eso. Y ahí entra la solución de la mosca soldado negro. Aquí solo una mapa muy general de los rellenos sanitarios más contaminantes a nivel internacional y se ve que hay una cantidad muy importante en América Latina. La mosca soldado negro es una solución muy, muy potente para reducir las emisiones. Aquí al lado derecha se ve un poco una comparación de las emisiones directas, una comparación entre compostaje y el tratamiento con la mosca soldado negro. Y se ve que la mosca soldado negro incluso puede reducir más las emisiones en comparación al compostaje. Y una tonelada de residuos orgánicos sin tratamiento emite alrededor de una tonelada de CO2 equivalente. Eso solo para que se pueda hacer la comparación. Esta lámina muestra un poco las diferentes soluciones que existen para el tratamiento de residuos orgánicos. No voy a entrar en ningún detalle aquí, solo quiero mostrar que la mosca soldado negro es una solución biológica que a un lado genera proteína y grasas que se usa para alimentos para animales y adicionalmente se produce un fertilizante orgánico que se usa en la agricultura. Y eso viene con muchas ventajas en comparación a otras soluciones. Esta lámina muestra un poco las soluciones más usadas para el tratamiento de residuos orgánicos. El compostaje es lo más típico. Depende mucho del mercado local si la venta del compost es rentable.
Lo mismo es con el biogás, también depende del mercado eléctrico, si la venta de energía o calor es rentable. Y estas tecnologías ya están bien establecidas en muchos países. Y en los últimos años, la mosca sudado negro se posicionó como una tercera alternativa que se puede aplicar para la valorización de residuos orgánicos y permite dar más valor a los residuos por la producción de proteína y fertilizante orgánico. Y dentro de estas tecnologías hay muchas sinergias. Por ejemplo, se puede usar también el fertilizante, los residuos que quedan después del proceso con la mosca sudado negro, que es un fertilizante orgánico. Se puede usar, por ejemplo, para una planta de biogás. Y también entre compostaje y la mosca sudado negro hay ciertas sinergias. Entonces, muchos proyectos con la mosca sudado negro se desarrollan en paralelo en un lugar donde se hace compostaje. Importante es mencionar, todas estas soluciones tienen su lugar y una combinación de las tecnologías permite una valorización, un tratamiento ideal de los residuos orgánicos. No es una competencia, son complementarios uno a los otros. La mosca sudado negro es aquí una imagen, una comparación para compararlo con la mosca doméstica. Importante es que la mosca sudado negro no es invasivo, no transmite enfermedades. Eso es siempre una gran preocupación, pero eso no es el caso. Es un insecto muy pacífico. Y la pregunta es, ¿por qué justamente la mosca sudado negro se usa para la valorización de residuos orgánicos? La explicación es muy simple. La mosca sudado negro tiene la característica que puede crecer muy rápido. Entonces aquí es un poco una ilustración. Dentro de 2 semanas, la mosca sudado negro, desde los neonatos hasta la larva adulta, crece parecido a un ratón que crece dentro de 2 semanas a un elefante. Entonces crece muy, muy rápido. Importante también es que la mosca sudado negro originalmente viene de la Amazonía. Hoy en día es nativa en todos los países tropicales y subtropicales. Entonces no hay que introducir un nuevo insecto a un lugar. Eso es importante para mencionar. Esta lámina muestra un poco el ciclo de vida de un insecto, el ciclo de vida natural. Entonces, la mosca pone huevos, se desarrollan las diferentes etapas de la larva, después la prepupa, pupa y de nuevo un insecto adulto. Y en la naturaleza eso es un proceso relativamente ineficiente porque las condiciones ambientales, etcétera, hacen que no muchos neonatas logran transformarse en un insecto adulto. En una planta con la mosca sudado negro se hace exactamente lo mismo, pero bajo condiciones artificiales donde todos los parámetros se optimizan y después cuando la larva termina su crecimiento como larva, antes de transformarse en una prepupa, se cosecha las larvas y se puede usar las larvas para generar diferentes productos para diferentes aplicaciones, principalmente como alimento para animales, pero también hay algunos otros subproductos que se pueden usar. Y eso todo muy eficiente porque dentro de la planta se puede crear condiciones ideales para el insecto. Esta lámina muestra un poco cómo el proceso en general está funcionando. Del lado izquierdo al lado derecho tenemos el proceso a la llegada de los residuos orgánicos que pasan por un proceso de bioconversión que pasa por diferentes etapas: recolección de residuos, preparación del sustrato con cual se alimentan las larvas, el proceso de valorización, de bioconversión, la cosecha de las larvas, el procesamiento de las larvas y en paralelo un proceso biológico para la reproducción de huevos. Y aquí voy a mostrar un video, ojalá ustedes puedan ver el video, así se ve el proceso
cuando las larvas están trabajando, entonces día y noche están consumiendo su alimento y crecen y después se generan los productos, la harina, el aceite y el fertilizante orgánico. ¿Para qué se usa principalmente? Principalmente, como ya mencionaron, como alimento para animales, como por ejemplo para piscicultura, peces, para pollos, también para cerdos se puede usarlo, o para mascotas, etc. Y el alimento es de muy alta calidad, tiene características muy positivas para la salud de los animales, para el crecimiento de los animales, para la calidad de la carne, para los huevos. Entonces es un producto de muy alta calidad. Y lo que es también importante, al final es la alimentación con las larvas, es reconectar el animal con su verdadera esencia nutricional, porque los pollos, etcétera, peces en la naturaleza también consumen insectos. Entonces, al final, eso tiene estos efectos positivos. Ahora entramos un poco más al funcionamiento de plantas. Eso ahora es un diagrama de bloques indicativo de una planta industrial, y en este contexto quiero mencionar la solución de la mosca soldado negro es extremadamente flexible y existen todos los tamaños de proyectos y diferentes modos de operación. Entonces, diseñamos una solución hecho a medida a las condiciones de condiciones locales. Y en este caso aquí vemos una planta industrial, eso es por ejemplo en Vietnam, y dentro de la planta industrial hay normalmente 3 secciones. Uno es la preparación del sustrato, donde se prepara de los residuos orgánicos crudos, se prepara un sustrato con cual se alimentan las larvas. Se hace después la crianza de los larvas, el engorde, y después el procesamiento de los larvas. Y en paralelo, siempre el ciclo biológico, donde producimos nuevos huevos que necesitamos para cerrar el ciclo completo. Y para darles un poco una idea de una planta industrial de este tipo, cuando, por ejemplo, entran 100 toneladas de sustrato orgánico en este proceso, podemos generar alrededor de 20-25 toneladas de larvas vivas. Cuando secamos estas larvas, llegamos a 11 toneladas de larvas secas. Y en el caso, si extraímos la proteína, producimos alrededor de 7 toneladas de harina de proteína, más los 3 toneladas, aproximadamente 3 toneladas de aceite, y en todos los casos, adicionalmente, alrededor de 20 toneladas de fertilizante orgánico. Y en una planta industrial también se generan algunos productos secundarios que también se pueden usar. En una planta a escala pequeña, todo eso al final funciona muy parecido, pero normalmente manualmente, sin automatización. Entonces, de nuevo, de este lado izquierdo hacia el lado derecho, tenemos la recepción de los residuos orgánicos que pasan por una trituradora para preparar el sustrato con cual alimentamos a las larvas. Después se agrega los neonatas, esos son los mini larvas que tienen 4 o 5 días más o menos, se agrega el sustrato orgánico. Después pasan al engorde, donde pasa el proceso de bioconversión, y después de 2 semanas se hace una separación de los larvas del resto que queda, que son principalmente los excrementos de los larvas y los cáscaras de los larvas. Y en el próximo paso se puede procesar estos larvas y también el compost.
Importante es que en una planta a escala pequeña, normalmente el proceso termina con la larva. No se extrae la proteína porque no tiene tanto sentido. En una planta industrial se sigue el proceso para extraer la proteína. Después se hace la comercialización de los productos. Y de nuevo, en paralelo, el ciclo biológico para cerrar el ciclo. Modelos operativos existen muchos. Hay a un lado los modelos que son más manualmente. Y en esta lámina al lado izquierdo se ve, por ejemplo, sistemas que son muy simples para uso doméstico, donde, por ejemplo, alguien en su patio quiere producir alimentos para sus pollos y valorizar sus propios residuos orgánicos. En la mitad se ve, por ejemplo, el modelo Simba, que ha sido desarrollado por EAVAC en Suiza, que es muy apto, por ejemplo, para campesinos que quieren tener un modelo donde pueden producir alimentos también para sus propios animales y tener un ingreso adicional. Y al lado derecho se ve un modelo que es muy apto, por ejemplo, para regiones tropicales. Yo, por ejemplo, creo que eso tiene muchísimo potencial en América Latina. Esos son sistemas que funcionan sin mucha tecnología, por ejemplo, adentro de invernaderos, relativamente manual, sin mucha maquinaria, y se puede igual procesar 10 a 20 toneladas de residuo orgánico por día. Después tenemos modelos operativos bastante industrializados, donde al lado derecho, perdón, al lado izquierdo en este caso, son sistemas dentro de contenedores que usan bastante tecnología, por ejemplo, control climática para tener un proceso optimizado, también bastante automatización. Esos son sistemas que eventualmente en algunos países de América Latina podrían funcionar, pero requieren más inversión. Lo mismo es con los sistemas centralizados de mediana o gran escala o plantas, aquí en el lado derecho, plantas muy automatizadas como existen en Europa, donde hay una inversión muy importante, pero también pueden procesar mucho más cantidades de residuos orgánicos por día, por ejemplo, 200, 300 toneladas por día. Eso todo ya existe, pero requiere bastante inversión. Cuando hablamos de los modelos de negocio, tenemos muchos diferentes modelos de negocios. Uno es, por ejemplo, enfocado solo en tratar residuos orgánicos. Esos son, por ejemplo, en situaciones donde se paga por donde las empresas, los que generan residuos orgánicos tienen que pagar para que lleven sus residuos orgánicos a un relleno sanitario. En este caso, por ejemplo, se puede usar esta solución para el tratamiento, para ahorrar estos costos. Hay otros modelos que se enfocan principalmente en la producción de alimentos para animales, por ejemplo, para peces o pollos o para mercados de nicho, como por ejemplo, para mascotas, gatos y perros. Hay modelos que se enfocan principalmente a la producción de fertilizante orgánico. Eso es, por ejemplo, en mercados donde hay una escasez de fertilizante bastante interesante. Otros modelos donde se produce neonatas y estas plantas se especializan al ciclo biológico porque es lo más complejo de una planta de la mosca sudado negro, y estos productores de neonatas venden los neonatas a otros productores de la mosca sudado negro, y estos compradores no tienen que manejar el ciclo biológico y solo reciben los neonatas y hacen la valorización de sus residuos orgánicos. También hay modelos, por ejemplo, en países donde hay mucha agricultura y pequeños agricultores,
donde las personas pueden producir sus propios alimentos y pueden mejorar su situación alimenticia, pueden generar ahorros porque no tienen que comprar alimentos para sus animales y tampoco fertilizantes. Y adicionalmente también hay modelos interesantes que se enfocan a la reducción de metano y la generación de créditos de carbono. La pregunta importante ¿es la situación con el mosco azulado negro adecuado para alguien, para una cierta situación? Y ahí en esta lámina quiero mostrar algunas consideraciones más relevantes que hay que entender. Primero hay que entender muy bien el marco regulatorio. Es permitido el uso de larvas para alimentos para animales. Es permitido recibir residuos orgánicos. ¿Cómo son los permisos que hay que generar? Existen normas medioambientales y también certificaciones para los productos. Todas estas preguntas hay que aclarar primero. Después, muy importante, por supuesto, hay un acceso a cantidades suficientes de residuos orgánicos. Muchos proyectos fallan en esta fase. Hay muy buenas ideas, pero tener acceso a un suministro continuo en el largo plazo no siempre es posible. Y eso es una pregunta que también hay que contestar en el principio de un proyecto. Después vienen aspectos administrativos y operativos, como por ejemplo la disponibilidad de infraestructura, de expertos, de biólogos, eso ya son para plantas más grandes, que pueden, cuales se puede capacitar para operar estas plantas. También interesante es la cooperación con universidades o centros de investigaciones que acompañan el desarrollo de un proyecto. El clima y la ubicación también son factores muy interesantes. Por ejemplo, en lugares tropicales, que son, el insecto al final viene de una zona tropical y ahí puede desarrollarse más fácil. Eso reduce, por ejemplo, la inversión CAPEX porque no se requiere aclimatización. Todos estos aspectos son importantes para la selección de una ubicación donde poner una planta. También los precios de electricidad, por ejemplo, o costo mano de obra son importantes. Adicionalmente, siempre existen barreras en el mercado, falta de conocimiento, falta de conocimiento de los clientes, potenciales clientes, porque no conocen los productos, entonces eventualmente no están dispuestos a comprar el producto. Cuando hablamos de implementar esta solución en un nuevo sitio, después de hacer primeros estudios e investigaciones para aclarar si la situación es apto, siempre se recomienda empezar con una planta piloto a escala pequeña para aprender y demostrar que el ciclo biológico funciona y después se hace un escalamiento a una planta industrial. Aquí algunas fotos de una típica planta piloto, en este caso dentro de 2 contenedores, pero se puede hacerlo incluso más simple si es necesario. Aquí hay algunas fotos de una planta industrial. Aquí la recepción de los residuos orgánicos, la preparación de sustrato orgánico, adentro las cajas y las larvas. Y próximo lámina se ve un poco más también la separación del fertilizante orgánico de las larvas, la cosecha, la limpieza de las larvas y el producto final, en este caso pellets de harina de harina de insecto. Y aquí son estos jaulas donde se reproducen los neonatos. ¿Cuáles son los desafíos en la región? La región de América Latina tiene muy buenas condiciones para la mosca azulado negro, pero existen algunos desafíos.
primero, no hay una separación en el fuente, entonces muchos residuos orgánicos se contaminan y ya no son aptos para el uso con la mosca azulado negro. Entonces, implementar sistemas de recolección diferenciado es muy importante. También hay un vacío regulatorio, regulaciones que no apoyan necesariamente la implementación de la mosca azulado negro y bajas tarifas en los rellenos sanitarios. Entonces, todos estos temas hay que mejorar para que la mosca azulado negro, la tecnología se pueda implementar. También hay falta de tecnología adaptada a la condición local, porque la tecnología europea no es muy apto en muchos contextos para América Latina. Entonces, aquí hay que trabajar en cooperación con proveedores que puedan adaptar sus soluciones a las condiciones locales. También importante es que muchos productores quieren competir con harina de pescado, lo que es difícil y muchos clientes no están dispuestos a pagar un precio extra para un producto premium que tiene muchos beneficios adicionales. Entonces ahí hay que trabajar mucho en mejorar los conocimientos y aprovechar todas las fuentes de ingresos que pueden existir para que un proyecto sea factible. Eric, just a quick note. Could you wrap up in 2 minutes? Yes, this two slides. This is perfect. Okay. Estos son los varios proyectos donde trabajamos. Trabajamos uno financiado por KfW para la Amazonía peruana, uno para la ciudad de Lima, donde trabajamos en un concepto centralizado para la mosca azulado negro. Y actualmente trabajamos junto con African Circular, EAWAG y CLOSE en un proyecto en África, donde estamos promocionando la mosca azulado negro en África, en 3 países, en Etiopía, Costa Marfil y Uganda. Y uno de los logros o uno de los paquetes de trabajo en África ha sido esta comunidad de prácticas que hoy en día tiene más que 1.600 participantes de toda África y de otros países, donde se comparten informaciones y se aprende uno del otro. Y justamente eso es lo que nosotros también queremos hacer ahora para América Latina, para mejorar los conocimientos, para mejorar la cooperación entre todos los interesados en la solución de la mosca azulado negro. Y esta comunidad de práctica ya existe. Las personas que están interesadas en ser parte de esta comunidad, por favor, escanean aquí este código QR y ahí la idea es promocionar junto, aprender uno del otro y así desarrollar y ayudar en el desarrollo de esta solución en América Latina. Muchísimas gracias por la atención y estoy después, por supuesto, disponible para cualquier pregunta. Thank you very much, Eric, and well done for wrapping all those information in only 30 minutes. So that was a very useful background on BSF, and now we will hear more about specific case studies from the LAC region. And Gerardo Canales will introduce the first case study. Gerardo, you can share your screen. Hi, Camille. Good morning, everyone. Can you see my screen? Yes, you can put presentation mode. Perfect. No, Thank you. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana para conversar respecto de una alternativa más para la valorización de residuos orgánicos. Ha sido muy interesante ver cómo a lo largo de los años se han ido abriendo nuevas oportunidades y estamos conociendo distintas formas de abordar este problema que tenemos, ¿no es cierto?, con las emisiones de metano. Así que eso siempre es una buena noticia. Y bueno, agradecer por supuesto la presentación de Hedvig, muy completa y muy detallada respecto de esta tecnología que nos ofrece muchas oportunidades.
Bueno, rápidamente, ¿por qué abordar las emisiones de metano? Por cierto, esto nos permite combatir el cambio climático con rapidez. Al final, ese es el mensaje principal. Podemos reducir la tasa de aumento de temperatura a través de la mitigación del metano, que es un contaminante climático de vida corta y que tiene un impacto muy fuerte en el aumento de temperatura en el corto plazo. Por eso es que es tan urgente enfocarnos en este tema lo antes posible. En estos últimos meses hemos visto noticias muy interesantes y recurrentes respecto de la medición de metano en rellenos sanitarios. Ha tenido aspectos positivos y otros no tanto. Lo positivo es que, por supuesto, estamos visibilizando este problema, estamos poniéndole números, que siempre es bueno. Hasta ahora siempre se han hecho estas estimaciones basadas en modelos teóricos, pero las mediciones efectivas en terreno son algo nuevo. Así que estas mediciones satelitales, bueno, nos han mostrado que hay varios rellenos sanitarios en Latinoamérica que tienen altas emisiones. Y bueno, la paradoja también es que muchos de estos rellenos son rellenos que están muy bien manejados. Bueno, y efectivamente porque están muy bien manejados, generan más metano, porque son más herméticos, tienen compactación, tienen todas las membranas que corresponden, ¿no es cierto? Su manejo es adecuado, pero lamentablemente esa práctica emite metano. Entonces, eh, para estos rellenos se presentan muchos desafíos. Por supuesto, estas mediciones son mediciones puntuales. Hay que tener, yo creo que, harto cuidado en el análisis de estos datos, pero lo principal es comprender que tenemos que entrar en una época de transición, que los rellenos sanitarios de a poco yo creo que debieran ir transicionando estos centros de gestión a tecnologías que nos ofrezcan opciones que están más alineadas con nuestras necesidades. Y por supuesto ahí la mosca soldado entra como una oportunidad. Esto no va a ser un cambio de un día para otro. Lo que yo creo que debiera ocurrir es que de a poco empecemos a ver cómo los orgánicos son desviados de los rellenos orgánicos, perdón, de los rellenos sanitarios, cómo maximizamos la captura de metano de los rellenos sanitarios. Hoy día las eficiencias de captura lamentablemente están en torno al 50%, es decir, el metano que genera una tonelada de orgánicos que ingresa a un relleno sanitario, el 50% ya de entrada sabemos que va a terminar en la atmósfera. Entonces, tenemos que aumentar el desvío de estos materiales. Por supuesto que tenemos que respetar siempre la escala de valorización de residuos orgánicos, es decir, tratar de evitar la generación como primera medida. En este sentido, bueno, la CCAC, por supuesto, ha jugado un rol muy importante en poder visibilizar, difundir cuáles son las opciones que existen, y la mosca soldado está dentro de las alternativas de valorización que tienen una gran oportunidad de contribuir a este pool de opciones que tenemos que tener. El programa Reciclo Orgánicos, probablemente muchos de ustedes lo conocen, es un programa que trata justamente de promover todas estas acciones de mitigación de metano en el sector de residuos. Actuamos en tres ejes principales, ¿no es cierto? Implementación de proyectos, política pública y creación de capacidades. Creemos que este es el triángulo virtuoso para poder avanzar en estos temas. No basta la tecnología, tampoco basta la regulación por sí sola, tampoco basta el financiamiento. Muchas veces el financiamiento está disponible, pero necesitamos que los proyectos estén listos para recibir este financiamiento, que tengan todas las condiciones adecuadas del mercado, regulatorias, técnicas, para poder avanzar. Así que acelerando, digamos, todos estos ámbitos es donde podemos llegar a nuestra meta. El programa Reciclo Orgánico, bueno, va a cumplir 10 años y hemos desarrollado una fantástica comunidad de práctica entre muchos países que han participado en distintas iniciativas. Hemos podido llegar a 25 países en este periodo y bueno, estamos muy contentos porque es una red muy activa y que sigue creciendo. Bueno, yendo al tema de la mosca soldado en particular, nosotros desde Reciclo Orgánico hemos hecho históricamente, ¿no es cierto?, análisis comparativos de tecnología para poder entregar una asistencia, una orientación a los tomadores de decisión, gobiernos nacionales, municipios, sector privado, dado que cada proyecto es diferente, las condiciones locales siempre cambian y en ese sentido la aplicación tecnológica óptima siempre va a ser distinta o una combinación de distintas soluciones. Entonces, bueno, la mosca soldado, por supuesto que cumple con esta virtud, ¿no es cierto?, de convertir un residuo en un insumo productivo.
puede multiplicar también las fuentes de ingreso de un pequeño modelo de negocio, puede promover la producción local de ingredientes para alimentos. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes de la mosca soldado, es que uno de sus subproductos, ¿no es cierto?, es un alimento animal, eventualmente también para consumo humano. Sabemos que hay investigaciones y regulaciones que están mirando este ángulo también, y por qué no, es una proteína como cualquier otra. Y por supuesto los beneficios climáticos que derivan de la mitigación de metano. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Bueno, esta presentación la vamos a compartir, pero hemos desarrollado algunos materiales, ¿no es cierto?, que consolidan información respecto a esta tecnología. Es una tecnología que está ganando impulso global, que es muy prometedora, que también eso se puede observar por la velocidad o el ritmo en que están siendo revisadas las regulaciones respecto de esta tecnología, que tienen que ver principalmente con el feedstock que puede ser utilizado para el tratamiento a través de la mosca soldado, y también los usos de los productos, ¿no es cierto?, de estos alimentos, qué condiciones tienen que cumplir. Por supuesto que la regulación nos ayuda a facilitar la apertura de mercados para estas distintas tecnologías. Entonces es muy importante que lo revisemos, y en ese sentido ya hay un camino avanzado en la Unión Europea, en Estados Unidos. Por lo tanto, a nivel latinoamericano tenemos que tomar ya estos aprendizajes para poder aterrizarlo en nuestra realidad y poder acelerar este proceso. No existe un modelo único de éxito. Como decía Hervik, hay distintas escalas, distintas combinatorias de tecnología y de operación. Y por supuesto que los proyectos exitosos se tienen que diseñar en torno a las condiciones locales y no en torno a la tecnología en sí misma. Entonces, bueno, gracias al financiamiento de la CCAC hemos podido desarrollar algunos proyectos. El primero de ellos, bueno, fue un análisis, ¿no es cierto?, de un caso de estudio en la Universidad Nacional de Asunción, donde se hizo un diseño y un análisis preliminar de una instalación para la reproducción de estas larvas, con un feedstock interesante de 500 kilos por semana, ¿no es cierto? Y gracias, digamos, a las herramientas que existen, pudimos estimar un poco cuál era la superficie que se requería, el CAPEX, los costos operacionales, un poco cómo podría esto funcionar, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los precios eventuales de compra de la larva fresca, de la larva seca, del FRAS? Un poco aterrizando la teoría a la realidad de un caso en particular. Por supuesto que esta es una universidad y un objetivo importante es la investigación. Así que, bueno, por supuesto que un modelo simple desde el punto de vista operativo favorece la escalabilidad, pero siempre es importante una capacidad técnica mínima, ¿no es cierto? Estamos lidiando con seres vivos y cuesta mucho tratar de imitar a la naturaleza. Siempre la naturaleza lo va a hacer mejor que nosotros. Así que ese esfuerzo, por supuesto, que siempre es significativo, pero no es algo que no se pueda aprender. Y eso justamente Hervik decía que él recomienda, ¿no es cierto?, que siempre partamos con proyectos pilotos, que este sistema se pruebe, ¿no es cierto?, de acuerdo a las condiciones locales, afecta el clima, del tipo de feedstock que esté disponible. Entonces, es un proceso de una curva de aprendizaje que hay que atravesar, ¿no es cierto? Por supuesto, la economía del proyecto está impulsada por las operaciones también. ¿Cuáles son nuestros costos de logística, de recolección? ¿Cuál es la mano de obra? ¿Cuál es el costo del sustrato eventualmente? Y cuáles son las condiciones del mercado. Así que siempre hay que mirar esos aspectos también. La sostenibilidad financiera, por supuesto que es un aspecto clave. No queremos en ningún caso promover elefantes blancos, ¿no es cierto? Entonces, eso le hace mucho daño, de hecho, a cualquier tipo de tecnología que queramos incorporar en el mercado. Entonces, siempre tenemos que ser muy cuidadosos y buscar un modelo que se ajuste a las condiciones locales para que sea exitoso y se pueda escalar de buena manera. Por supuesto que la investigación también local es importante. Esto pasa con todas las tecnologías de valorización de orgánicos, diría yo, ¿no? A pesar de que existe investigación a nivel internacional, que existen experiencias, que existe información, no hay nada como contar con información local en cada uno de los países, ¿no es cierto? Entonces, para poder apoyar el desarrollo de una regulación, por ejemplo, es importante que los países donde se quiera instalar esta tecnología desarrollen su propio esfuerzo de investigación y puedan apoyar los desarrollos de política pública que son necesarios. Un dato interesante y que es, digamos, el eje que nos convoca tiene que ver con las emisiones, ¿no? El alimento
es en general una fuente de emisiones muy importante, alimento humano y alimento animal también. Lamentablemente las cadenas alimentarias son grandes emisores bueno, de gases de efecto invernadero en general. Y en este caso hemos calculado también las emisiones por kilo tratado, digamos, en el fondo de la producción de proteína, y vemos que está varios órdenes de magnitud más abajo que otros alimentos que podrían compararse o que podrían ser, digamos, sí, reemplazantes de esta proteína de insecto, como son la harina de pescado y la harina de soya, que cuentan con emisiones, en el fondo con una huella ecológica, una huella de emisiones más alta que la proteína de mosca soldado. Eso ya, además de los beneficios que se pueden obtener de mitigación por el desvío de estos residuos de los rellenos sanitarios a un tratamiento más virtuoso, además la generación del alimento genera una reducción de emisiones adicional, lo que es bastante interesante. También hicimos otro proyecto piloto, estamos apoyando otro proyecto piloto en Belice. Este es un proyecto a nivel de pequeño agricultor, ¿no es cierto? Un agricultor que cría gallinas y que estaba buscando una alternativa justamente para poder mejorar la economía de la producción de gallinas. Así que lo apoyamos ahí justamente en analizar un modelo de negocio que se pudiera ajustar a sus condiciones. Ahí colaboramos también con el proyecto CAWAT, que va a presentar a continuación, que nos ayudaron ahí también a proveer capacidades a este proyecto. Y fue, bueno, muy interesante. Ahí hay unos videos que después ustedes pueden revisar cuando les compartamos la presentación para no pasarme tiempo. Pero fue muy interesante. Y, por ejemplo, uno de los análisis que hay que hacer es poder analizar la composición, digamos, nutricional de este producto, de la larva de mosca soldado. Así que en ese sentido, como cualquier otro alimento, siempre tiene que ser combinado, ¿no es cierto?, con otros tipos de fuentes nutricionales para poder construir una dieta que se adapte digamos, en este caso, a la producción avícola. Una conclusión muy importante es que con los 100 kilos de feedstock que tiene disponible este agricultor, la verdad es que el proyecto no logra flotar económicamente. Por lo tanto, nosotros se hizo un análisis de punto de equilibrio y pudimos entender que para este caso en particular se requiere un mínimo de 200 kilos de residuos orgánicos por semana para poder equilibrar, digamos, los gastos y los ingresos. Aquí la principal fuente de ingreso tiene que ver con el ahorro en costos de alimento para las aves. Es decir, este alimento que puede surgir de las larvas, que va a ser, repito, solamente un porcentaje de toda la dieta, digamos, que se le va a dar al animal, esos ahorros permiten justificar esta inversión y los costos operacionales, que bueno, a este nivel de escala pequeño es principalmente el tiempo del operador y algún equipamiento menor. Pero este es un tipo de análisis interesante que podemos rescatar para poder comprender a qué escala esto funciona, a qué escala esto nos va dando ya un resultado económico interesante. Bueno, es importante también aspectos como la participación ciudadana, lo hemos repetido, la separación en origen siempre va a ser importante, que el feedstock sea el más adecuado, las moscas, digamos, como cualquier ser vivo también tienen sus preferencias nutricionales, hay ciertos tipos de feedstock que le vienen mejor en términos de crecer lo más rápido posible y de manera sana también, entonces la disponibilidad de feedstock también va a ser algo muy importante siempre analizar. Y bueno, pensar, digamos, cuál es el negocio principal. En este caso, que analizamos nosotros, el negocio principal era la producción de aves. Y aquí la mosca soldado viene a complementar esa actividad principal, entregando una solución nutricional muy interesante y que puede entregar beneficios económicos también a este caso particular. Así que bueno, resumiendo, dos casos de estudio que hemos podido ver hasta ahora, uno más académico, ¿no es cierto?, que fortalece la investigación, y otro que demuestra que esta aplicación a pequeña escala es factible, es viable, desde el punto de vista técnico también es abordable, no es algo que es extremadamente complejo, se requiere capacitación, se requiere experiencia, se requiere
un tiempo de adaptación de la tecnología a las condiciones locales, pero sin duda que en Latinoamérica ya hemos adaptado todas las tecnologías existentes, así que ¿por qué esta no? Bueno, hay varios proyectos en Latinoamérica, probablemente ustedes los conocen, algunos de gran escala que no han estado privados de sus barreras, porque ser los primeros siempre es algo difícil, no es fácil, pero están abriendo camino para que ojalá en el futuro tengamos muchos más proyectos de este tipo que hacen una gran contribución a nuestro objetivo. Bueno, algunos puntos finales para poder comprender qué es lo que necesitamos. Bueno, como les decía, el feedstock, por supuesto, separación en origen, desviar nuestros orgánicos de relleno sanitario siempre va a ser muy importante. Tenemos que pensar en las maneras más eficientes para poder seguir haciéndolo, fortalecer nuestras capacidades técnicas, mirar las regulaciones, qué es lo que es necesario para que estos proyectos avancen rápidamente. No queremos ponerles barreras, queremos que estos proyectos avancen de la manera más expedita posible. Entonces, si es necesario, vamos a tener que generar regulaciones específicas para este tipo de tecnología con el fin de que puedan avanzar de manera más rápida. La viabilidad financiera, mirar bien los modelos de negocio, adaptados siempre a las condiciones locales, y fomentarlo, ¿no es cierto? Apoyar desde el gobierno o desde donde corresponda el avance de la innovación, la investigación, y poder ir incorporando estas nuevas tecnologías a nuestros procesos. Y el mercado, por supuesto que el mercado también hay que prepararlo en términos de demanda, de conocimiento, cuáles son las virtudes de los productos, de los subproductos que derivan de este tratamiento. Y eso también es un trabajo que va a tomar algún tiempo, pero que hay que abordarlo lo antes posible. En definitiva, como cierre, bueno, la mosca soldado es una alternativa más para la gestión de residuos orgánicos, sin duda. Y bueno, esta selección de tecnología siempre debe considerar las condiciones climáticas locales, la disponibilidad de feedstock y qué tipo de feedstock es el que tenemos, cuál es la capacidad técnica disponible, cuál es la demanda del mercado, qué es lo que está demandando el mercado y que nos puede contribuir a nuestro modelo de negocio. Y por supuesto tener siempre muy claro cuáles son los objetivos principales del negocio. No enamorarse de la tecnología, sino que enamorarse de la solución integral. Bueno, les dejamos algunos recursos clave también para quienes quieran aprender más sobre esta alternativa y bueno, siempre disponibles para cualquier duda que puedan tener ahora o en el futuro. Muchas gracias. Thank you very much, Gerardo, for this very complete presentation. And now Uriel Torres will present a case study from Peru. Uriel, could you try to unmute and share your screen? Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. I think, Gerardo, you need to unshare your screen instead. Un minuto. Perfect. We can see your screen and your ¿Se slides. logra ver? ¿Sí? Bueno, Sí, ante perfecto. todo, buenos días. Perfecto. Mi nombre es Uriel. Trabajamos con la empresa Kawat. De hecho, lidero la empresa Kawat ya hace 5 años. Estamos en la región de San Martín, específicamente en Perú, en la región amazónica, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace 5 años y hemos encontrado diferentes desafíos, diferentes retos que justamente incorporan esa presentación para que ustedes puedan conocer un poco nuestra experiencia y también en función de ello, de repente, implementar nuevos proyectos. Esto es un poco lo que se habló ya, la bioconversión, ¿no? Una valorización de residuos con insectos, específicamente con la mosca soldado. Sin embargo, a nivel general hay muchísimos insectos que valorizan residuos, ¿no? El tenebrio, las zoofobas, las cucarachas, los grillos. Pero la mosca soldado representa como tal un insecto súper potente a nivel de su capacidad, ¿no? Que tiene para poder procesar estos residuos de forma muy ágil, eficiente y sobre todo económica, ¿no? Este es un poco el ciclo, ¿no? Donde se acopian los residuos, ocurre un proceso de pretratamiento de los residuos, alimentamos a las larvas, cosechamos las larvas y ocurre un proceso donde ocurre un procesamiento de las larvas, ¿no? Un secado, pulverizado hasta la obtención de una harina de insecto, ¿no? Claramente es un insumo upcycle que puede formar nuevamente parte de la cadena pecuaria, ¿no? Mediante un ingrediente y por consecuente la formulación de un alimento o de un pienso para animales.
Un poco el ciclo de vida, cómo empieza esto: huevos, neonatos, larvas 5-DOL, desde larvas L1 hasta L5, las prepupas, las pupas y finalmente el reproductor o el adulto, ¿no? Un punto muy importante, un elemento fundamental es el estadio 5-DOL, ¿no? Donde estas larvas ya están facultadas para procesar los residuos orgánicos, ¿no? Y es que hay un estadio anterior donde la larva se prepara, se acondiciona para que una vez llegue a ser el estadio 5-DOL esté capaz de procesar todo tipo de residuo orgánico indiscriminadamente, sean estiércoles, sean residuos municipales, sean residuos agroindustriales, sean residuos de restaurantes y otros más. ¿Cómo empieza Cahuat? Empezamos en un pequeño espacio en la región amazónica de más o menos de 3 por 4 metros. Estábamos en esa necesidad y en esa búsqueda de encontrar a la mosca soldado. Habíamos visto que acá había mucha producción de café y justamente donde ocurría la cosecha de café y el despulpado del café, había el residuo que justamente es el cerezo o pulpa de café. Y habitualmente la mosca soldado estaba presente en estos espacios. Entonces intentamos capturar haciendo justamente estos como unas trampas, ¿no? Donde ven ahí el cerezo en la parte inferior, unas tablitas donde la mosca deposita sus huevos y todo ello. Luego de 5 años y luego también de haber trabajado muchísimo, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes donde salíamos a los campos, colocábamos las tablitas, ¿no? Para atrapar la mosca soldado. Y una experiencia muy particular fue de que cuando buscábamos este insecto, estábamos trabajando con muchas comunidades nativas aguajún, específicamente en la zona del Alto Mayo, en la región de San Martín. Y desde mi formación como biólogo, mi experiencia era buscar a la mosca soldado negro o a la especie Hermetia illucens. Pero las personas que nos acompañaban hablaban la etnia o el lenguaje aguajún, y ellos hacían referencia a este insecto no como Hermetia illucens, ni mucho menos como la mosca soldado. Hacían referencia a este insecto como cabat. Cabat mencionaban. Y es que cabat hace referencia a este insecto en el idioma aguajún. Y también por ello es que nuestro nombre es cabat, ¿no? O cahuat en español. Luego de haber trabajado por 5 años y haber conseguido también algunos cofinanciamientos estatales y privados, tenemos una planta con capacidad para manejar alrededor de 50 toneladas de residuos orgánicos por mes. Trabajamos en unas pozas, en un sistema que se conoce bajo un sistema horizontal, unas pozas que miden alrededor de 18 metros de largo por un ancho de 1.3. En cada poza ingresa alrededor de 1.4 a 1.5 toneladas. Podemos conseguir en un término de más o menos 31 días alrededor de 2 batch, o sea, 2 procesos de biocompresión, o hasta 3, haciendo claramente un tema de optimización. Nosotros almacenamos los residuos orgánicos en estos cilindros de 200 litros donde llegan ya triturados. Trabajamos en forma articulada con entes estatales, ¿no? Y encontramos también un cuello de botella cuando empezamos esto, y es que los residuos orgánicos puede que hay muchísimos en el mundo, puede que haya miles de toneladas, pero la pregunta es cómo los redirigimos de forma económica y accesible a nuestra planta. Una primera forma de pensar fue ir casa por casa recogiendo los residuos orgánicos domésticos, pero en cada hogar nos daban alrededor de 5 kilos y requeríamos toneladas. No podíamos ir a 1.000 hogares o a 10.000 hogares porque económicamente como empresa no nos convenía. Fuimos trabajando de forma inicial con los residuos orgánicos domésticos, pero luego encontramos un residuo orgánico que había en abundancia y es justamente el de la industria del café. La pulpa de café que abunda en las regiones de producción de café y es justamente regiones amazónicas de Latinoamérica. Entonces trabajamos con este residuo en cierta proporción, lo incluimos como sustrato y luego hicimos un match con las municipalidades. Las municipalidades tienen un problema enorme acá en la región y es que sus rellenos sanitarios tienen alrededor de un año de vida útil. O sea, en un año esos rellenos van a colapsar. Y Cahuat, conjuntamente con la municipalidad, hizo este match. La municipalidad se aliviaba esa carga de la materia prima y Cahuat tiene una materia prima disponible y accesible. Sin embargo, en ese camino encontramos que había un desafío enorme y es que la población no estaba
tan sensibilizado, tan concientizada. Si ustedes pueden ver acá en esta imagen, hay mucha presencia de plástico, mucha presencia de otros elementos que no son enteramente orgánicos. Hace un par de meses concretamos un convenio con una municipalidad provincial, justamente con la municipalidad de la capital de la región. Esta municipalidad recibe alrededor de 50 toneladas por día de residuos sólidos en general. Y el convenio estipulaba lo siguiente: Cahuat iba a recibir los residuos orgánicos segregados. Es decir, nos aliviábamos una carga de estar en el proceso de segregación y todo ello. Ellos, su compromiso era entregarnos segregado y además una cantidad considerable de lo que ingresaba diariamente al relleno o a su área de valorización. Actualmente trabajamos nuestro sustrato con un 80% de residuos procedentes de esta municipalidad y podemos acceder de estos 50 toneladas más o menos hasta un 50% que justamente representa los orgánicos, o sea, alrededor de 25 toneladas por día de orgánicos. Este es el espacio donde trabajamos. El convenio estipula lo siguiente: la municipalidad otorga el espacio para la colocación de nuestras máquinas. Tenemos 2 molinos de carne con los cuales molemos toda esta masa, toda esta biomasa que llega de residuos municipales y la verdad que nos ha servido bastante bien, ¿no? Bueno, también en ese camino, en esa experiencia de poder trabajar con este insecto, vimos que en la región amazónica no todo el año es sol. Hay muchos meses donde llueve bastante y la producción de posturas decae un montón. Entonces fuimos implementando espacios indoor para sostener nuestra producción de huevos y de esta forma lograr una producción estable en el tiempo, indistintamente si afuera llueva o haga calor. Esto es un poco de forma sintetizada cómo ocurre y es algo genial, ¿no? Al inicio empezamos con la siembra de las larvas 5 DOL y luego de un periodo de 12 a 15 días logramos obtener 2 insumos: el insumo agrícola FRAS y el insumo pecuario, las larvas. Y bueno, ya hemos hablado muchísimo de las larvas, pero hay un punto interesante y es que la larva actúa como una especie de bioreactor. Esto que ven de forma alargada en su tubo digestivo. En su tubo digestivo incurren 3 pHs distintos, ¿no? Un pH de 6, un pH de 2 y un pH de 8.5. Y esta mezcla de pHs ocasiona que haya una sanitización de los residuos orgánicos y a la vez un procesamiento adecuado de estos residuos orgánicos para que luego de 15 días obtengamos esos productos o esos recursos valiosos. Llegamos a un punto en el cual nuestra producción era tanta, tenemos el convenio y teníamos un cuello de botella que era: ok, tenemos mucha producción y ahora, ¿cómo hacemos para procesar tanta biomasa de larvas y tanto FRAS? Y bueno, creo que un punto importante es que la creatividad peruana puede mucho. Nosotros fabricamos una máquina tamizadora. Este era un video, pero está en PDF. Es una máquina que cierne o separa las larvas por un lado y el FRAS. Es básicamente como una máquina que avanza hacia un lado y retorna, ¿no? Entonces, esta agitación constante permite separar el FRAS por un lado y por otro lado las larvas. Un poco el proceso: nosotros utilizamos un molino de carne de origen chino para el tema de la molienda de los residuos orgánicos. Nos ha funcionado muy bien, pero queremos alcanzar una etapa ahora mucho más elevada en cuanto a procesamiento de residuos orgánicos. Trabajamos con pozas, empezamos con bandejas, pero consideramos que el trabajo en pozas o en camas es mucho más simple, mucho más práctico y a la vez mucho más replicable en la región amazónica, donde puede que haya terrenos enormes donde montar o implementar módulos, ¿no?, con pozas. Esta es la máquina que es de nuestra fabricación, es una tamizadora básicamente que se mueve por agitación. Encontramos que el proceso de secado era fundamental para poder ubicar un target, un mercado de nuestros productos. Inicialmente hacíamos un secado incipiente de forma muy rústica. Las larvas tenían una apariencia como aplastadas, oscuras, ¿no? Adaptamos un tostador de café y el resultado es este: larvas doradas y crujientes, enfocadas al target de gallinas de libre pastoreo, aves ornamentales, el sector de mascotas exóticas también, un nicho muy, muy, muy específico, pero también muy potente.
Hacemos un desengrasado y finalmente la molienda hasta la obtención de una harina de insecto. Y en ese camino, nuestra tecnología se volvió también muy interesante para distintas empresas. Hay empresas muy grandes que producen, por ejemplo, palma aceitera, en el caso de Tailandia, Indonesia, y hemos hecho un match con estas empresas que generan esos volúmenes agroindustriales. La mosca soldado en conjunto trabajando con los desechos de la palma aceitera. Estos desechos se conocen como los lodos de tridecanter y al menos en la región amazónica se habla de volúmenes de alrededor de 20.000 toneladas por mes de residuos orgánicos, o sea, 100 veces más de lo que genera un distrito municipal, imagínense. También trabajamos actualmente con el sector minero, hemos hecho proyectos, por ejemplo, para valorizar sus residuos orgánicos generados en los comedores, también un punto muy importante. Implementamos una planta hace 2 años más o menos de producción de alimentos balanceados. Fuimos trabajando con diferentes presentaciones, sacamos este Snack What que estaba enfocado en el sector de gallinas de libre pastoreo, mascotas exóticas, aves ornamentales. Y estos son actualmente nuestros clientes, ¿no? Personas que crían, por ejemplo, gallos de combate, gallinas Brahma, gallinas ornamentales, ¿no? Sacamos también una línea comercial de alimento balanceado premium enfocado a este sector de productores que apuestan mucho más por una alimentación orgánica y sostenible. Hablamos, por ejemplo, de las gallinas free range, los huevos orgánicos, ¿no? Y que además su clientela final tiene una capacidad mucho mayor de pagar por estos productos que claramente tienen un costo mayor. Y también nos dimos cuenta que la tecnología que tenemos puede ser replicado no solamente a megaempresas, sino también incluso a agricultores. Hemos hecho un proyecto en conjunto con una cooperativa de café ubicada en la Selva Central, donde otorgamos e implementamos pequeños módulos pilotos que requieren un espacio de apenas de 3x3, donde hacemos un sistema vertical de crianza, una crianza en los reproductores y a la vez una molienda de los residuos y un tamizaje para la obtención de productos. Entonces, actualmente también hacemos implementaciones de módulos pilotos pequeños para diferentes agroindustrias, diferentes sectores. Y nuestro último proyecto, ya para ir cerrando, es este biocontainer climatizado y sostenible hecho en Perú. Tenemos un cliente importante del sector gastronómico con el cual estamos trabajando, es el grupo Patarasca, y con ellos se va a implementar el primer container hecho en Perú y establecido en una región amazónica, ¿no? Para poder gestionar y valorizar los residuos orgánicos generados en su restaurante. Y bueno, agradecer a todo el apoyo por parte del Ministerio de Producción, a diferentes reconocimientos que hemos ido obteniendo en este camino. Y actualmente pues somos el emprendimiento con mayor impacto socioambiental en el Perú, ese reconocimiento también gracias al desafío CUNA. Bueno, este es el equipo que conforma Kawat, pero hay jóvenes que también nos apoyan en la parte operativa, en la parte de planta. Estamos Diana, Rocío, Uriel, mi persona, Iván y Omar, quien ve toda la parte gráfica. Y quiero agradecer a esta invitación, de hecho que la tecnología de la mosca soldado debe replicarse a distintos contextos. No hablemos solamente de temas industriales, sino también pensemos en los agricultores, en los productores. Hagamos que esta tecnología se pueda democratizar y poder llegar a estas personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Thank you very much, Uriel. Great. Gracias. Muchas gracias. And you can unshare your screen if you want. And we can now, would you be able to stop sharing your screen, Uriel? Otherwise we see ourselves speaking. Otherwise I might be able to do it. Perfect, thank you very much. So now we would like to give the floor to the participants to ask our panel some questions. We have 2 questions from the chats from Zura. And feel free to use this feature if you want us to respond. And maybe while people put additional questions in the Q&A feature, we can respond to the first question from Zura, which is about how to fund those BSF projects, and are the panelists aware of public funding or
private-public association and municipalities that can fund those initiatives. I don't know who wants to take the floor first. Eric, maybe, since you're unmuted. Okay. Good question. Most of the initiatives are private initiatives in the region. So there are a couple of startups, and in most of the countries, perdón, mejor en español. En la mayoría de los países en América Latina existen startups, entrepreneurs que trabajan con la mosca azulada negro, pero son principalmente, o según mi entendimiento, exclusivamente iniciativas privadas, personas que invirtieron en su propio capital o que lograron atraer a algunos inversionistas. Y como ya mencioné, yo creo que en todos los países de América Latina hay proyectos de diferentes escalas, así, pero principalmente privados. Thank you, Eric. Gerardo, Uriel, do you also want to jump in? Sí, quizás creo que, bueno, yo creo que hay dos líneas de financiamiento que en la mayoría de los países existe y quizás pueden ser asociadas a esta tecnología. Una tiene que ver con, por supuesto, todos los fondos de innovación y desarrollo. Hoy día, digamos, hay una gran cantidad de startups que están naciendo y que están tratando de crear nuevos modelos de negocio, incorporar nuevas tecnologías, y en la mayoría de los países existen programas de fomento a este tipo de emprendimientos. Y bueno, también creo que las líneas de financiamiento asociadas a desarrollo rural, fomento de la pequeña agricultura, también son líneas existentes, digamos, de financiamiento y que para algunos casos en particular también se podrían asociar al desarrollo de esta tecnología. Así que creo que es el primer lugar donde miraría, digamos. Yo creo que para gestión de residuos es más difícil encontrar financiamiento específico. Por supuesto que de vez en cuando surgen algunos apoyos para economía circular, pero recomendaría partir por mirar las líneas de financiamiento tradicional que existen para investigación y desarrollo, startups, innovación, emprendimiento y por el otro lado pequeña agricultura, desarrollo rural. Gracias, Gerardo. Bueno, Uriel. yo creo también importante, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en comunidades amazónicas, nos dimos cuenta de un problema importante, y es que estas comunidades normalmente se dedicaban a la caza de peces, etcétera. Y bueno, actualmente pues los ríos están contaminados y cambiaron de hábito a la crianza de gallinas, lo que normalmente no hacían. Sin embargo, los costos del maíz, la soya eran elevadísimos. Acá en la Amazonía todo se trae desde la costa. Entonces había una imposibilidad para que estas personas críen gallina o puedan ir a cazar peces. Entonces, una alternativa que se les dio y que va en marco al tema de seguridad alimentaria es criar larvas y usar este insumo para criar tus gallinas. Entonces, te alineas a gestión de residuos y a la vez puedes resguardar la seguridad alimentaria de estas comunidades entregándoles una alternativa con la mosca soldadora. Entonces, creo que también es un pilar fundamental para la búsqueda de financiamiento. Gracias, Uriel. And we have now a few more questions in the Q&A box, so maybe we can collect them and then respond all together. So there is a question about if all types of organic waste are equally suitable, or are there exceptions for black soldier flies? And another question also about the settings, at what altitude and temperature ranges it is feasible to implement waste valorization projects using black soldier flies. And another question on if you are aware of any regulations or governing bodies that oversee the collection, production, and use of BSF. Maybe we will first respond to those three questions and then move on to the rest. Eric? Yes, please. Gracias.
Al respecto de los residuos orgánicos, cuales se puede procesar, la mosca de ciudadano negro es extremadamente flexible. Pero lo que no puede procesar son residuos lignocelulósicos. Entonces, todo lo que es madera, pora, etcétera, no se puede procesar. Pero todo lo que viene del sector de alimentos, agroindustria, también estiércol de animales, todo eso se puede procesar. Pero, por supuesto, hay diferencias en el tema de la tasa de bioconversión que se puede lograr. Hay ciertos residuos orgánicos que son más aptos que otros, y la tasa de bioconversión es más alta. Idealmente es una alimentación bastante equilibrada, parecido al ser humano, donde hay diferentes componentes, por ejemplo, residuos de restaurantes, mercados, todo eso. Pero idealmente se mezcla diferentes fuentes de residuos orgánicos para tener ahí un sustrato ideal. Al respecto de la clima y aptitud, la mosca ciudadano negro es un insecto tropical, pero como yo dije en mi presentación, en todos los países tropicales y subtropicales existe hoy en día. Y por supuesto hay diferencias al respecto también de la eficiencia del proceso. Cuando el clima es un poco más frío, las larvas se alimentan más lento, el proceso dura más largo y las larvas eventualmente no crecen tan grande. Pero se puede trabajar mucho con un poco de tecnología por ejemplo, dentro de invernaderos para optimizar el clima, y por eso también se puede usar la tecnología en zonas que son un poco más fresco. Y en Europa, por ejemplo, por supuesto, se hace plantas con mucho climatización y también funciona, pero eso requiere mucha inversión. Al respecto de la regulación, en la mayoría de los países no hay regulación, entonces es un vacío regulatorio que, por supuesto, también es un problema, porque muchos entrepreneurs que parten con un proyecto tienen incertezas si es permitido, cómo es permitido, etcétera. Eso es un tema que hay que abordar para tener más claridad y así permitir que inversionistas inviertan en estos tipos de proyectos. Gracias. Uriel, Gerardo, do you want to add to what Eric just said? No, creo que había una pregunta relacionada con desarrollo de proyectos a nivel municipal. Sí, Sí. sí. Sí, quizás, bueno, comentar ahí es un tema bien, bueno, recurrente y complejo también pensar o en el fondo, sí, analizar cuándo es pertinente que la municipalidad se involucre o hasta dónde, en qué caso. eh, y lo que pasa en general es que, bueno, mientras más grande es el municipio, hay más probabilidad de que los servicios asociados a la gestión de residuos sean externalizados a empresas privadas. En municipios que son más pequeños, quizás la municipalidad tiene una intervención mayor. Pero creo que siempre es importante pensar en cuál es el agente del sistema que tiene las mejores capacidades y que puede hacer el proceso de manera más eficiente. Entonces, es muy importante la colaboración público-privada en el sentido de, por parte de la municipalidad, crear las condiciones adecuadas y también en algunos casos contribuir con facilidades de acceso a infraestructura, por ejemplo, ¿no? O sea, también vemos muchos casos donde los municipios son dueños de un terreno, por ejemplo, son dueños del relleno sanitario, son dueños de, qué sé yo, algún terreno donde hay una instalación de compostaje, y estos terrenos pueden ser entregados a concesión, se puede establecer algún contrato de colaboración con un privado para su operación y explotación, ¿no? Cuidando, por supuesto, de que la participación del privado resulte en beneficios a la comunidad, es decir, que priorice la gestión de residuos orgánicos municipales y que eventualmente los productos que se generen también puedan ser comercializados de vuelta al municipio o entregados como forma de pago, etcétera. Entonces,
Hay varios modelos, pero creo que tenemos que estar, así como a nivel de tecnología, tenemos que estar abiertos a poder adaptarlo a las condiciones locales. Creo que en términos de modelo de negocio y colaboración público-privada también tenemos que estar abiertos a distintos modelos, siempre buscando el beneficio social óptimo. Así que eso, hay distintas herramientas donde la municipalidad puede apoyar sin necesidad de involucrarse directamente en la operación y dejar la parte de la operación a las entidades que tienen la capacidad técnica y operacional para poder realizarlo de mejor forma. Gracias, Gerardo. There are also a few questions directly to Uriel, and I think it will be the last question and answer, unfortunately, as we are running out of time. But Uriel, someone asked how many tons of organic waste you manage to process per day, and of that amount, how much is coffee pulp and how much comes from the municipality. And there was another question about pre-digestions with lactic acid bacteria. Do you want to respond as we close this Q&A? Uriel, ¿cuántas toneladas estás procesando y qué tipo de residuos y cuánto pulpa de café estás mezclando con cuántas toneladas o cuántas cantidades de residuos orgánicos de las municipalidades? Ok, bueno, el trabajo municipal es clave para las empresas de Moja Solado. O sea, las empresas de Moja Solado no pueden avanzar por una línea solos, deben integrarse en una suma de stakeholders donde haya municipalidades, empresas y todos con una mira, un propósito común. En relación al tema de los residuos del cerezo de café, estos residuos tienen muchos taninos y la larva, en términos simples, se empalaga de comer tanto cerezo de café. De igual modo, el cerezo de café tiene un valor proteico bajo, de alrededor de entre 5 a 6%. Entonces las larvas quedan muy pequeñas o no procesan eficientemente. En ese sentido, el cerezo de café se incorpora hasta máximo un 40% dentro del sustrato general. Y el otro 60% se integra por residuos municipales o residuos agroindustriales, ¿no? Por ejemplo, los lodos de palma, también sumamente importante, y uno que otro afrechos. Por ejemplo, acá en la región amazónica hay mucho descarte de harina de plátano, harina de yuca. Entonces también tomamos esas empresas con las que trabajamos para poder hacer un sustrato idóneo para las larvas de mosca soldado, ¿no? Gracias, Uriel. And unfortunately, we are running out of time to respond to the rest of the questions, but maybe the speakers can share how they would like to be contacted if people are interested to know more about their presentation. And thank you everyone for joining. I hope this was inspiring to show how to unlock the potential of BSF in the LAC region. And we hope to speak with you soon. Thank you very much. I will leave a little bit of time for people to put their contact details in the chat if they want to be contacted. Thank you, everyone. Thanks a lot. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente